Buenos días, amigos del Colegio de Michoacán. Mi nombre es Martín López Ábalos. Me toca presentar y moderar la mesa de debate Cuba, continuidad e inesperada transición. En esta ocasión me acompañan el doctor Andy Roth, del Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán, y el doctor Ricardo Masip Ríos, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tenemos a debatir pues el tema de Cuba en la coyuntura que se ha abierto en esta semana con el ya muy anunciado retiro de Raúl Castro como presidente del Consejo de Estado y de Ministros, y la elección también esperada de Miguel Díaz-Canel en ese mismo cargo. Convocado a mis colegas en este sentido, pues para debatir cuáles son esta inercia en la cual siempre se mueve Cuba, si lo analizamos como una continuidad de un proceso político histórico de ya más de 50 años, o estamos abiertos a una inesperada transición, que en ese sentido, por inesperada, pues yo creo que muy pocos todavía tienen vislumbrado hacia dónde puede ir Cuba en las próximas décadas. Quisiera empezar la mesa con estos antecedentes y también a mis panelistas preguntarles ¿cuál es su percepción de Cuba en este sentido? Si ellos tienen un imaginario, ¿cuál es el imaginario que mantienen? Y a partir de eso, pues, empezar a debatir algunos temas, pues, que salen en este debate, ¿no? Empezamos con el doctor Roth, que nos diga sobre todo, pues, en Estados Unidos, cómo es este proceso. Yo sé que Cuba está muy presente en diversos imaginarios, ¿no? Bueno, en los Estados Unidos yo creo que hay que arrancar diciendo que hay una polarización. Entonces se puede hablar de la política de Obama y luego de la política del derecho, ahorita representado por la figura de Trump. Entonces realmente hay un cambio radical. Obama estaba promoviendo la apertura, el fin del boicot y cerrazón de Cuba, la creación de la embajada que todavía está en Cuba, y Trump está tratando de revertir todo este proceso. Entonces, en este momento hay una polarización, a la vez hay dos bloques políticos muy importantes en los Estados Unidos de votos. Uno está concentrado en los expatriatas cubanos, centrado en Miami. Ya tiene representación bastante conservador, con Rubio, y también con Ted Cruz. Un ver ahorita si Ted Cruz puede seguir como senador o si va a perder las elecciones en Texas. Pero es un bloque de varios millones de personas que realmente votan como bloque. El otro bloque es en Nueva York y son judíos, de la comunidad judío, y estas dos fuerzas siempre están muy presentes. Un bloque, lo cubano, es más republicano, el otro bloque judío es más demócrata. Muy bien. Ricardo, tú, en este contexto, que igual te quería preguntar en específico, a diferencia, por ejemplo, de la cultura, de la tradición norteamericana, nosotros vemos a Cuba a partir de nuestra propia experiencia de la Guerra Fría y con una experiencia de antiimperialismo y revolución en el contexto de la Guerra Fría. No sé si todavía tengas esa idea de Cuba o ya está muy diluida. No, bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Por un lado, a los cubanos les ha tocado mantener, como tú dices, ¿no? Ese esquema, esa forma, esa percepción del mundo, pero por el otro lado, pues se va diluyendo, ¿no? Yo pienso que esta transición, ¿no? El gran morbo que hay, ¿no? Es qué tan nepotista se iba a ser la transición, ¿no? Teniendo Raúl un yerno y un hijo, aptos en edad para tomar el cargo. No fue esa la vía, o no será la vía directa, sino que, es decir, él no deja su control del ejército ni del Partido Comunista, que es el poder real, ¿no? Y es el poder formal el que es cedido a un civil distinto,
a los Castro, pero en esa parte yo creo que rompe con esta idea de la Guerra Fría, ¿no? De mantenerlo, y yo creo que sí va a haber cambios inesperados, ¿no? Por lo mismo de que es, bueno, es un relevo generacional. Es insostenible, yo creo, en Cuba el sistema cambiario de tener dos monedas, de operar con dos monedas para en la vida cotidiana. Creo que es una de las cosas que se va a regular, la adopción del dólar como moneda de facto. Y bueno, pues estaremos al tanto. Y yo creo que, bueno, una de las cosas que esta transición implica es justo el fin de este imaginario de la Guerra Fría, ¿no? Y de la revolución, ¿no? De la como que revolución. esto sí ya lo tenemos como que ya cosa del pasado. Quisiera pasar ahora a preguntarles a ustedes una cosa mucho más estructural. A partir de la caracterización del sistema político, que Cuba en ese sentido es un sistema político realmente estable. En 50 años o 60 años, del 59 en adelante, ha cambiado muy poco, ¿no? La estructura del poder personal en la figura de Fidel Castro y después la transferencia del poder sucesorio en su hermano, me parece que es un sistema político estable de larga duración, pero que lo seguimos viendo todavía con los ojos de la Guerra Fría. No tanto ahora como la lucha entre la democracia y el socialismo, pero sí creo que estamos viendo, como en el fin de la Guerra Fría, estamos viendo esta transición de un sistema autoritario a la democracia, y por eso el debate que se da es en estos términos, ¿no? Si Cuba va hacia un proceso de democratización, que es lo que la mayoría espera, o vamos a seguir con la continuidad del autoritarismo. Ricardo ya avanzó un poco en esta perspectiva, pero ¿tú qué piensas, Andrew? Bueno, yo creo que la pregunta, de hecho, la pregunta sobre transición realmente debe ser una pregunta sobre si el puesto de presidencia va a entrar en un proceso de transición frente al Partido Comunista. El artículo 5 de la Constitución de Cuba dice que el Partido Comunista es la fuerza dominante de sociedad y Estado. Sí, sí. Entonces, quiere decir que tiene un aval constitucional de su fuerza. Miguel Díaz-Canel no es el primer presidente diferente de los hermanos Castro. Osvaldo Dortiz Torado fue presidente de 1959 y de 1976, que quiere decir que realmente presidencia ha sido nada más como una figura, no un puesto de poder. Entonces la gran pregunta es, en el contexto de globalización, en el contexto de una revolución en tecnologías de información y comunicación, y cuando las generaciones jóvenes de Cuba todos quieren acceso a estos medios, si en este proceso, ¿qué papel va a tomar Díaz-Canel en términos de la posibilidad de fortalecer su puesto como presidente? Creo que estamos entrando en un proceso muy interesante en este sentido, porque el doctor Rod nos acaba de dar un tip muy importante, que es el cambio demográfico. No estamos hablando de cambios políticos, sino la propia evolución demográfica de Cuba, con una juventud que todos ya nacieron en los años 80, o la gran mayoría de la población ya nació de los años 80 en adelante, que es la población joven, que tiene unas perspectivas diferentes que no están ancladas en el imaginario político de los años 60. De la revolución, del antiimperialismo, sino que tiene que ver con el acceso al consumo tecnológico, ¿no? ¿Tú crees que en Cuba vamos a ver que este cambio en la calle, pues, que es el que paulatinamente va a marcar la pauta en el futuro de la isla? Yo creo que sí, o sea, por dos razones. Una, como han mencionado los dos, por el cambio demográfico, ¿no? Que es vital en ese aspecto, ¿no? El deseo de la mayoría de los jóvenes, es una población muy joven, sana, educada, de conectarse con el resto del mundo, de ser parte de una discusión mayor. Y por el otro lado, Díaz-Canel ha tenido en todas sus oportunidades, ha estado del lado de los disidentes, de las personas que han estado, por ejemplo, los blogueros cubanos, que son muy pocos. Yo no estoy de acuerdo con la mayoría de ellos, pero bueno, él ha extendido su apoyo, así como a la comunidad o a los grupos LGTB,
¿no? Ha tenido una posición bastante progresista y yo creo que eso no va a cambiar, ¿no? O sea, no sabemos qué poder tiene, o sea, cuál es el poder real que cómo puede afectar, pero sí hasta ahora ha tenido sus filias sí son conocidas y yo creo que en ese sentido va a estar. Ahora, yo no soy tan optimista respecto a una democratización o cómo sería la democratización. Yo creo que vamos a ver una mayor participación de los jóvenes, pero el mundo en general se está alejando de los modelos de participación democrática y hay una tendencia hacia el autoritarismo y los cubanos, como tú mencionas, es un régimen estable justamente en cómo han podido conceder sin cambiar lo esencial y eso yo creo que va a mantenerse, ¿no? Habrá una serie de concesiones, de ciertas libertades, de cierto consumo, pero no necesariamente una repartición del poder en la sociedad. Uh-huh. A partir de lo que ustedes mencionan, por ejemplo, les quiero preguntar, ustedes como observadores de lo social y de los cambios culturales de la sociedad, como antropólogos que son, en Cuba tenemos una sociedad civil que puede impulsar estos cambios, no necesariamente en este imaginario político de la revolución y de la transformación, sino esta sociedad civil que el día a día, como ustedes mencionaban, pues el acceso a la tecnología, estos cambios de hábitos que en la vida cotidiana van a transformar a la sociedad. ¿Podemos hablar de una sociedad civil activa en Cuba que va a impulsar este tipo de cambios sin la dinámica política en la que estamos acostumbrados a ver a Cuba? Lo que hay en Cuba que sabemos desde fuera es una sociedad altamente alfabetizada. Y entonces con todos los elementos para procesar la información siempre y cuando tiene acceso a la información. Pero yo creo que también es importante reconocer que el sistema político cubano tiene ciertos paralelos con México antes de su transición. Es un corporativismo muy, muy poderoso. La fuerza militar que Raúl es el líder de ello desde 1959, que es un año antes del nacimiento de Díaz-Canel. Sí. También controla gran parte del turismo. Tienen negocios muy, muy fuertes en toda la isla. Entonces, estamos hablando de un sector, tanto como los sectorismos del corporativismo mexicano, pero un sector sumamente poderoso. Entonces, la pregunta muy grande es, de hecho, creo que es el yerno de Raúl, que es frente a un grupo de inteligencia muy, muy importante en el militar. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es el papel del ejército dentro de todo este área que está cubriendo? Ricardo, ¿sociedad civil o sociedad corporativa? Bueno, yo creo que hay indudablemente algunos destellos, intentos de una sociedad civil, pero bueno, como el mismo término desde Hegel lo establece, ¿no? Sociedad civil y burguesía son una y la misma cosa, ¿no? En tanto no se ha permitido el desarrollo de una burguesía externa al ejército, al aparato estatal, esta va a ser bastante débil, ¿no? Es decir, la sociedad civil es el horizonte ético del Estado y en este sentido yo creo que sigue siendo marcado desde las Fuerzas Armadas y el aparato coercitivo, ¿no? Entonces yo creo que estos grupos disidentes, que son los que nosotros normalmente con más deseo que otra cosa identificamos como sociedad civil, no logran generar un contrapeso al aparato estatal. Y hay otro aspecto de sociedad civil, es que la sociedad civil cubana está en Puerto Rico, está en Florida, en el sentido, y es una sociedad civil muy conservadora, muy católica, pero también en términos de burguesía poderoso. De hecho, los intereses económicos de Puerto Rico son más o menos controlados por los cubanos expatriados.
En este contexto, ustedes no perciben la formación de nuevas agrupaciones políticas. Parece como que Cuba está fuera de esta dinámica, ¿no? Como por ejemplo sí sucedió en Europa del Este, en estas transiciones de estos sistemas autoritarios hacia la democracia, el fermento, por ejemplo, de un sindicalismo libre, como lo tenemos como modelo en Polonia, o de agrupaciones políticas que empujaron la transición, ¿no? Después de la caída del muro en el 89. ¿En Cuba ustedes perciben algo así que pueda vislumbrarse un cambio de un relevo político ya incluso ajeno a la propia formación del Partido Comunista Cubano? Bueno, la pregunta más bien es desde ahorita, ¿qué va a pasar para cambiar la balanza de fuerzas? Ya Venezuela no está apoyando económicamente a Cuba, ya desde hace tiempo la Unión Soviética no es su fuente de apoyo. Entonces, Cuba está en la frontera de problemas económicos muy, muy severos. Y entonces hay que ver la reacción de la población frente a posibles crisis económicas. Yo creo que, es decir, hay una cosa cuando comparamos, no es una comparación apta la Cuba con Europa, ¿no? Dado los niveles de crueldad que en Cuba pues son los niveles latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, ninguna sociedad europea habría tolerado el periodo especial, ¿no? Y en Cuba no solamente se toleró, sino que lo sortearon con Sobrevivieron, ¿no? Y eso, bueno, informó, yo creo que a todos los países latinoamericanos de hasta dónde es posible llegar. Pero bueno, yo por el otro lado sí creo que va a haber cambios, que los cambios van a ser inesperados, no van a ser este modelo europeo de Solidarnosc o de las revoluciones de terciopelo, ¿no? Pero indudablemente va a haber cambios en un periodo relativamente corto. En este sentido, pues, y ya que hemos encaminado la discusión en estos, ¿cuáles son los modelos de transición? Bueno, Ricardo ya adelantaba algo, Andy Rock también dice algo, pues, que no son las preguntas adecuadas, sino que habrá que hacer otro tipo de preguntas para enfocar esta transición. ¿Cuáles son los modelos de transición a los cuales Cuba podría estar enfocándose en estas coyunturas? Si quieren, ahora cambiamos primero Ricardo y después Andy. Bueno, yo creo que lo que ocurre en Cuba va a ser más similar a lo que ha pasado en Haití, que lo que querríamos imaginar en Europa o incluso en México, ¿no? En esos modelos pactados. Yo creo que indudablemente habrá un repartimiento pronto, pero será más parecido a la caída de los Duvalier que a lo que nos gustaría pensar en la República Checa o en otra. Exacto, está pensando en la revolución de terciopelo europea. Sí. Andy. A este momento creo que es muy difícil ver el futuro. Hagamos un ejercicio sí, uno tendría que pensar que las grandes corporaciones dentro de este mundo globalizado tienen interés en tener acceso a Cuba y tienen los vínculos con los cubanos fuera de Cuba para promover este proceso. Entonces, más bien la pregunta va a estar si Díaz-Canel puede comenzar a hacer este tipo de tratado y acuerdo para que Cuba está más y más vinculado, no con corporaciones de los Estados Unidos, por supuesto, pero Canadá, España, hay muchos, China, sí, hay muchos grupos muy interesados y sospecho que la transición va a ir en esta dirección. En este contexto, fíjense, ustedes han dicho una cosa bien importante. Entonces, la transición no solo es un asunto interno cubano, sino que involucra diversas fuerzas globales que de una u otra manera van a influir hacia dónde se encamina Cuba, ¿no? Sí. Así, yo que hace esta pregunta concreta, sí, el modelo de transición, China, Vietnam, Ricardo decía, no, pues va a ser Haití, ¿no? Así, ¿no? Bueno, pero vaya, Vietnam sería igual un modelo que podemos imaginar, ¿no? Que se moviera a una sociedad de mercado, pero yo creo, bueno, dada la región en que está y dado los intereses alrededor de Cuba, podemos esperar algo de ese tipo. Y en este contexto es muy interesante que en este momento
en la cual los Estados Unidos tienen un presidente reaccionario que quiere promover un nacionalismo con tarifas, quiere salir y cuestionar todos los procesos globales. China tiene un líder que quiere ser como al frente de un enorme proceso de globalización y está dispuesto de financiarlo, inclusive haciendo una nueva ruta de seda para llegar hasta Europa, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que este es un modelo de transición factible para Cuba. Ahora, aquí sí es importante destacar la escasa agresividad de los mexicanos, ¿no?, respecto a lo que es desde la presidencia de Guerrero una extensión del territorio, ¿no? O sea, Guerrero plantea armar una marina con la idea de liberar Cuba e integrarlo al territorio mexicano, cosa que nunca ocurrió, pero sí debe destacarse, ¿no?, la timidez con la que los empresarios y los grupos políticos mexicanos se han mantenido, ¿no? Yo creo que eso debe también cambiar, ¿no? O sea, quien quiera que sea quien encabece el siguiente gobierno debe tener una política mucho más agresiva hacia Cuba. Ahí que quisiera preguntarles a ustedes también en la transición mexicana que se avecina y que parece cada vez más inminente, el cambio político de fuerzas políticas o de balances políticos que México va a entrar pues a partir de la próxima elección que tenemos ya en puerta. ¿Ustedes creen que cambia algo, que México, como dice Ricardo, tenga una participación más activa en este proceso cubano, que quiera ver un interés nacional en esa transición cubana? Uno debe pensar que sí, como dice las encuestas en este momento, López Obrador logra ganar la presidencia, entonces sí las relaciones con Cuba deben caminar. Las alianzas entre México, Cuba, Canadá frente a los Estados Unidos deben fortalecerse. Pero por otro lado, todavía no sabemos los resultados de las elecciones y si fue, por ejemplo, Anaya, entonces yo creo que la relación va a empeorar. Sí, bueno, si los votos contasen, ¿no?, el desenlace es más o menos conocido y veremos un alineamiento en esta política de no intervención, ¿no? Sí, como es la historia reciente, se da otro desenlace. Bueno, yo creo que sí, México tiene que ser un actor mucho más interesado en lo que ocurra en Cuba, porque bueno, dada la cerrazón de los Estados Unidos, dada la política, que no se ve un cambio inmediato, ¿no? Es decir, podemos imaginar, o sea, el peor escenario es que Trump deje la presidencia antes de concluir su mandato, ¿no?, con Pence tomándola. Ese es el peor escenario. Es el peor escenario, pero también es cierto que los demócratas no han tenido que cambiar nada. O sea, gracias a Trump no ha habido ningún ajuste del discurso del Congreso Nacional Demócrata, ¿no? Entonces, bueno, los Estados Unidos va a mantener una posición reaccionaria por un periodo intermedio, ¿no? Podemos decirlo. Y en ese sentido yo creo que sí, lo que ocurre en Cuba afectará directamente a México y viceversa. Bueno, quiero agradecer a ambos por su presencia, sus comentarios, su punto de vista en este tema muy coyuntural, pero creo que desde la academia debemos de empezar a reflexionarlos y dar nuestra opinión, pues, en ese sentido de formar una opinión pública, ¿no? Con la participación de académicos, para que la población pues se forme una idea de lo que está pasando en el mundo y al cual México también forma parte, como hemos visto en esta transición de un vecino, pues nada más nos separa el canal de Yucatán, pues de Cuba, son nuestros vecinos, ¿no? Al final de cuentas. Les agradezco a ambos su tiempo, su inteligencia en estos comentarios y también al Colegio de Michoacán pues por darnos esta plataforma de opinión. Gracias.